Gracias, Señor mío, porque tú eres el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Te damos las gracias a ti, Señor mío, porque eres el dueño de todo el universo, Señor Padre bendito, y todo lo que hay ahí adentro, Señor mío. Gracias te doy, Señor, por darnos la oportunidad, Padre, de poder estar aquí en este estudio de Esdras 6, Señor Padre bendito, que tú permites, Señor Padre, que estemos aquí para poder aprender de tu palabra, Señor Padre bendito. Pon palabras en Armando para que pueda él darnos este estudio, Señor Padre, y a nosotros la disposición para poder entender, Señor mío, qué querías decir tú a través de este libro, Señor Padre Santo. Gracias porque nos has dejado terminar una jornada de trabajo, Señor mío, y gracias. Ahora nos vamos a alimentar el Espíritu, Señor Padre bendito. Te pido por los que no han entrado, Padre bendito, que les des la oportunidad, quites trabas, Señor Padre bendito, para que puedan entrar. Si no, cuídalos donde quiera que estén, Señor Padre bendito. Y todo esto que vamos a hacer en este tiempo, que sea para gloria y honra tuya, Señor Padre bendito. Gracias te damos en nombre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Bueno, pues ya ya me quitó Uriel el paquete, Armandito. Ya te la echó. Ya me echaron al ¿Quién coro. eras tú, Japo? Me toca a mí, pero yo dije, ay, ¿qué fue lo que dijo que Armandito? No, es que ya estamos acostumbrados a Armando y Brenda, Brenda y Armando. Sí, pero bueno, vamos a comenzar con el Amén, capítulo 6 de Esdras. amén, amén. Y recordamos lo que vimos la semana pasada, así más o menos recordando. Ahí donde me atore Armandito, me auxilias. Ya ven que después de 70 años de cautividad, profetizados ya por Dios, por medio de Jeremías, que iban a estar ahí en Babilonia, pues finalmente fueron conquistados por Babilonia, por Nabu. Después, el imperio Medo-Persa conquista Babilonia, que en la profecía de Daniel, la estatua del pecho de plata correspondía al imperio Medo-Persa, que sucedió al imperio babilónico. Y en Daniel 7, el que representa el imperio medo-persa es el león, el león, perdón, el oso que se estaba más de un lado que de otro. Bueno, ese es el imperio medo-persa. Sí, sí, sí. Entonces, eh, finalmente estuvieron 70 años ahí en Babilonia y Dios utilizó a Ciro para regresar a su pueblo, a Jerusalén. Y desde el primer año que entra Ciro a reinar, como dice Proverbios, Dios tiene el corazón del rey en sus manos y lo inclina para donde quiere. Pues a Amén. través de Ciro, que ya estaba también profetizado que iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para sacar a su pueblo, así como utilizó a Moisés, ahora va a utilizar hasta un rey pagano para que vean cómo la soberanía de Dios siempre se impone. Y Ciro hace un decreto donde permite que todos los judíos que estaban ahí en Babilonia, ahora en el imperio medo-persa, podían regresar a su tierra, ¿sí? Y Ciro hizo un decreto. Y el que comanda no todo el pueblo regresó, se han de acordar. Regresaron, si no mal recuerdo, Armandito, como 50,000 gentes, muy pocas en comparación de toda la gente que estaba ahí, de judíos. Pero en fin, Zorobabel encabeza el primer grupo que regresa. Y como siempre que se trata de hacer la obra de Dios, siempre se va a encontrar oposición. Así es. Y no es la excepción esta vez. Comienza la oposición por la gente que ya vivía ahí, que ya se habían mezclado, gente extranjera con los judíos que habían quedado ahí, de donde salieron los samaritanos. Entonces siempre hay oposición y lo primero que hacen es intentar decir, queremos colaborar con ustedes para la construcción del templo, ¿sí? Pero Zorobabel no permite eso e hizo bien porque estos traían ideas paganas, o sea, decían adorar a Jehová, pero también adoraban otros dioses. Entonces el hecho de que decían, permítanos ayudarle, que nosotros también queremos adorar, pues hicieron bien en no permitirlo, ¿no? Pero la oposición había comenzado, Satanás estaba ya trabajando.
Como no funcionó eso, pues trataron luego de intimidarlos, etcétera. Se han de acordar que vimos en el capítulo anterior. Y como tampoco funcionaba eso, ¿qué hicieron? Hacen un plan. Dicen, vamos a mandarle una carta. Para este entonces ya no estaba Ciro como rey. Ya había pasado a mejor vida. Y ahora el que lo sucedió en el trono fue Darío. Entonces ellos dicen, cuando les preguntan a los judíos, bueno, ¿y ustedes por qué están haciendo esto? ¿Quién se los autorizó? A ver, dame tu nombre, te voy a reportar, a ver, como se estila ahora, ¿no? Y entonces, ya que indagan que por qué están haciendo eso, dicen, a ver, vamos a ver si es cierto que Ciro autorizó todo esto. O sea, ya han pasado años, ya no está Ciro, ahora está Darío. Y le mandan una carta a Darío preguntándole que si era cierto eso de que él había permitido eso, con la esperanza de que, puro cuento, ¿no? Que dijeran, no, pues Ciro jamás autorizó esto, lo están haciendo por su cuenta, en fin, ¿no? Entonces, cuando les dicen, vamos a escribirle una carta al rey, le mandan una carta al rey Darío para ver si era cierto que Ciro había autorizado eso, ¿no? Y esperando que la respuesta fuera, no, aquí, ¿quién dijo eso? No, aquí no hay ningún documento que diga que así fue, ¿no? Entonces, a parar la obra inmediatamente. Bueno, eso fue lo último que vimos en el capítulo 5. 5. Dice, entonces después de que le mandan la carta, dice, retomando un poco lo que vimos hace 8 días, dice en el 17, y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que están allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro habían sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. La intención de ellos era que las noticias fueran, no, aquí no hay ningún documento que demuestre que fue Ciro el que la autorizó. Eso era lo que ellos esperaban, ¿no? Seguros de que aquí se acabó la obra, ¿no? Bueno, ahora sí entramos al 6. Dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Pero resulta que ya en Babilonia no había ese archivo, dice, y fue hallado en Acmeta, ¿sí? En el palacio que está en la provincia de Media. Ya no estaba ese documento que decretó Ciro, no estaba en Babilonia, estaba en lo que se dice que era la capital del imperio persa, en Acmeta. O sea, como al norte de Babilonia, muchos kilómetros al norte de Babilonia. Pero ahí estaba este documento. Y fue hallado, el versículo 2, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro el cual estaba escrito así. Órale, sí encontraron ese documento. Y el documento decía así, memoria. Y nos repite casi prácticamente lo que sucedió en el capítulo 1. Dice, en el año primero del rey Ciro, recuerdan, Ciro iba a ser el instrumento de Dios. El mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada. Órale, sí existía ese documento, sí existía la orden de Ciro. Recuerden, han pasado años, ya no está Ciro. Y estos tenían la esperanza de que eso era puro cuento, porque cuando les preguntan a los judíos por qué están haciendo eso, ellos explican la razón de por qué, ¿sí? Incluso dicen, ¿cómo podré explicar esto? Si Dios era tan poderoso, ¿por qué su templo estaba destruido, no? Y los judíos explican, pues fue por la desobediencia de nuestros padres que no obedecieron y Dios los castigó y nos entregó a Nabucodonosor. Bueno, ahí está el documento ya. Dice, versículo 3, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. Y fíjense aquí lo interesante, no solamente Ciro dio la orden de que podían reedificar el templo, ¿sí? Sino además que dice ahí, dice, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. O sea,
Ciro no solamente autorizó que se reedificara, sino hasta dio la orden de que el mismo gobierno medo-persa iba a pagar la construcción del templo. Wow, yo no sé, no me explico qué estarían sintiendo estos fulanos cuando les estaban leyendo eso. Dice, y no solamente eso que el gobierno iba a pagar, dice en el versículo 5, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabu sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. ¿Qué tenían que hacer con ellos? Tenían que ser devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Entonces, básicamente 3 puntos contiene este decreto de Ciro. Permitía que se reedificara, ¿sí? Pero nunca les dijo, pues yo les doy permiso, pero ahí se las arreglan como puedan. No. El gasto de la construcción del templo va a correr a cargo del gobierno, ¿sí? Y no solamente eso, todos los utensilios que se trajo Nabu de allá de Jerusalén les van a ser devueltos. Fantástica, no cabe duda que cuando Dios obra, obra verdaderamente, ¿sí? Entonces, hasta ahí termina la lectura de la carta que Darío escribió, ¿sí? Porque ya a partir del capítulo 6 vamos a ver cómo reaccionan los que esperaban las noticias contrarias. ¿Sí voy bien hasta aquí? Ellos mandan una carta preguntándole a Darío, oye, ¿qué onda con esto? Que estos dicen que esto y que el otro. Busquen a ver si es cierto que ese documento existe que demuestre que Ciro lo decretó. Y oh, surprise, que sí existe ese documento, y les dicen, pues sí está el documento, Ciro lo decretó, y ya saben que un decreto es un decreto. Así que, para empezar, sí hay permiso para que edifiquen su templo. El costo de la reedificación va a correr de parte del gobierno, y no solamente eso, se les va a devolver todo lo que se trajo con agua. Entonces, Oye, ¿cómo Dios decreta, hizo un decreto para que los humanos cumplieran ¿y? esa situación y cómo le salió ahora sí que al revés la situación? Por Exactamente. querer leer, ahora ellos van a ser los que van a tener que... Ahora sí, como dicen, les salió el tiro por la culata, ellos esperaban Ándale. que dijeran, no, no existe. Entonces, ahora sí, se para la Ya. obra aquí, ¿no? Como si fuera el tren de Toluca, México, que ahí está parada la obra, ¿no? Entonces Ahora son pensaron que iba a ser. Entonces, Es que aquí no hay secretos. ahora sí, versículo 6 dice, ahora pues, Tadnai gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del Dios, lo primero, alejaos de allí, la primera orden, a ver, se me van a volar, ¿sí? Alejaos de allí. 7, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, ¿sí? Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar, ¿sí? Y ahí viene la orden de Darío. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios, que de la hacienda del rey viene la orden de Darío, fíjense, dice que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Lo primero que les dice, ¿saben qué? De todos los impuestos que ustedes están recaudando de aquel lado del río, ¿sí? De ahí van a estarles dando dinero para que reedifiquen el templo. O sea, les salió totalmente contrario a lo que ellos esperaban, ¿sí? Dice, y no solamente les tenían que dar dinero, dice, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Versículo 9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo. Fíjense, tenían que darles además también los animales para todos los sacrificios que ellos iban a ofrecer ahí. Pero no solamente animales, dice aquí también, y les van a dar también trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. O sea, si los sacerdotes pedían animales, había que llevarles animales. Si pedían trigo, había que llevarles trigo. Si pedían vino o aceite, había que suplir todo lo que ellos estuvieran pidiendo, ¿no? ¿Cuándo se esperaban ellos que esta respuesta iba a ser así, no? Y tenían que obedecer, ¿no? Porque No, ya pues sí. conocían al Dios No, verdadero, ¿no? no, y además, fíjate Hoy, la orden que da Darío. Ahora sí que se cuadran o se cuadran. Sí, Armandito, ibas a decir algo.
Yo digo, pobre de aquellos que no cumplieran las órdenes del rey, Sí. porque Vamos pues, a yo ver, ver cómo. cuidadito y te pongas al brinco. Ok, dice, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les se ha dado día por día sin obstáculo alguno. O sea, diario tenían que estar proveyendo para la construcción del templo. Dinero, animales y víveres, ¿sí? ¿Para qué? Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y Amén. oren por la vida del rey y por sus hijos. O sea que está diciendo aquí Darío, denle todo y para que ellos puedan adorar a Dios y oren también por mí. Y ahora sí que Y eh, mis hijos. ahí bajita la mano, oren por mí, por mis hijos, ¿no? Dice Darío. Versículo 11. También por mí es dada orden. Ahí va, las órdenes no han terminado. Ya les dijo todo lo que tienen que darles a los sacerdotes. Ahí les va el 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa se echa muladar por esto. Ahí está lo que decías, Armandito. El que dijera que no, ¿cómo de que no? Entonces quitaban un madero ahí de su casa, lo clavaban y ahí lo colgaban y su casa la destruían, quedaba hecha un muladar, ¿sí? Hay un comentario de aquí del estudio bíblico que dice que los empalaban, enterraban el madero, le hacían, le sacaban punta y enterraban el madero con la punta hacia arriba. Y ahí los empalaban, por el recto los clavaban, muchas veces les salía hasta por la boca el palo. Imagínate una muerte tan cruel, pues ¿cómo no iban a obedecer? Fíjate que ese tipo de castigo, no lo leí, hermanito, pero ese tipo de castigo me recuerda a la Santa Inquisición. Una vez fui Sí, al museo de también. la Santa Inquisición y era uno de los métodos de castigo de la Santa Inquisición. Así les clavaban, los sentaban sobre una estaca así picuda, y por el ano los entraban y hasta les salía por la boca. O sea, crueldades tremendas, ¿no? Crueldades tremendas. En Brasil con los originarios de ahí, también las costumbres de ellos era que también los empalaban. Sí. Bueno, versículo Bueno, 12. Sí, Y Brenda. eso iba dirigido normalmente a los samaritanos, ¿verdad? Obviamente, ¿no? ¿Cómo, Auriel? Que iba dirigido ese castigo si no obedecían a los samaritanos, Bueno, ¿no? A todos. era para todos. Recuerda que los que están preguntando estos eran los gobernadores que trabajaban para el imperio persa, pero dijo, como dice, cualquiera, Quiera, ok. cualquiera, o sea, cualquiera que intentara detener eso, sea gobernante o no, ya saben lo que les esperaba. Bien, dice, Digo, ¿vas a decir algo? Sí, ahorita me acordé de también de un decreto que hizo Nabucodonosor. ¿Se acuerdan cuando a Sadrach, Mesach y Abed-Nego los metieron al horno de fuego? Cuando salieron ilesos del horno de fuego, Nabucodonosor hizo un decreto muy parecido. Dice, em, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Como como salió libre ¿se acuerdan cómo salieron ilesos del horno de fuego? Y todavía había alguien adentro. ¿Y quién era ese alguien de adentro? A ver. Cristo, ¿no era Daniel? Mm, Era Jesús, o sea, Jesús, Cristo Jesús. así es, Perdón, una tiene razón. cristofanía. Sí, ahí parecía que Nabu reconocía verdaderamente al Dios del cielo, pero fíjate lo que está diciendo. Eh, Hasta ahí todavía no lo reconoce como el único Dios, ¿verdad? Sino simplemente dice, no hablen mal del Dios de ellos. El que hable mal de ellos se las verá Cuello. conmigo. Porque acuérdate, después, eso fue en el capítulo 3 y en el capítulo Sí. 4, ahí está Nabu diciendo, esta es la ciudad que yo he construido, este es mi palacio, para mi gloria, y fanfarroneando ahí, dándose sus baños de orgullo, cuando le manda a Dios la buantropía y la zoantropía y la licantropía, las enfermedades que le dio que 7 años, y ya después dobló las manitas Nabu, ¿verdad? Después decía, ya después viene la confesión de fe de Nabu. Así es. Bueno, me quedé en el... 11. Sigue. Entonces, Y el Dios 12. hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios.
la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Ponte en el lugar de estos dos fulanos que eran Tadnai y el otro Setar-Boznai. Yo lo primero que me pregunto es, ¿por qué alguien podría llamarse Tadnai y otro Setar-Boznai? Yo creo que sería de coraje de sus papás. ¿Por qué les pusieron esos nombres tan feos? Bueno, en Tan fin, feo. así se llamaban. ¿Qué habrán sentido? Imagínense, ellos esperando noticias de que, no, pues aquí no hay ningún decreto, no se encontró ningún decreto, porque recuérdense, han pasado ya años. ¿Sí? Ya no está Ciro, ahora está Darío. Ciro era el persa, Darío era el medo. Y a quien le están preguntando es a Darío, a ver, busca, a ver si es cierto que es como ellos dicen. Y pues, oh, surprise, era un decreto de Ciro. Y acuérdense que los medo-persas, tenían una costumbre que un decreto no podía ser cancelado, se tenía que cumplir, de acuerdo a la ley medo-persa. Entonces Darío reitera, ¿sí? Ese decreto de Ciro, y dicen, pues sí, así que yo les ordeno que se me alejan de ahí, los dejan trabajar en paz, les proveen todo el dinero que necesiten para la construcción, les proveen todos los animales que necesiten, de acuerdo a como los sacerdotes les vayan pidiendo, y también les llevan aceite, les llevan vino, sus chelas, ya saben, todo lo que necesitaran para la construcción. Entonces, y después les dice, y cuidadito el que no obedezca, cuidadito. Entonces termina en el versículo 12, yo daría dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces vamos a ver qué hacen estos dos fulanos, pues si dicen claramente el miedo no anda en burro, ¿verdad? Entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. No que no. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías. ¿Se acuerdan que ya el pueblo andaba bien desanimado? Ya se había suspendido la obra, pensaban que esa era una obra inalcanzable, y Ageo y Zacarías animan al pueblo a no decaer, ¿sí? A que le echaran ganas, que no era con, ¿cómo decía la profecía de Zacarías? Que decía, no es con ejército ni con no sé qué, sino con mi espíritu, dice Jehová, ¿no? Entonces, las profecías de Ageo y Zacarías animaron al pueblo a seguir adelante. Y como ven que Dios está de su lado, ¿sí? Porque finalmente era realmente Ciro o Darío los que estaban proveyendo todo eso. Era No, Dios. era Dios. Era Dios, exactamente. Ellos estaban viendo la mano de Dios, ¿sí? Entonces dice, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron, fíjese, por fin se termina la construcción del templo por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. O sea, realmente terminaron esa obra porque Dios estaba con ellos, ¿sí? Lo había decretado. Exactamente, porque en su soberanía Dios había decretado eso y no hay nadie que lo pueda impedir. Y Dios utiliza instrumentos humanos para llevar a cabo sus propósitos. Así es, amén. Pero a ver, dice aquí por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Bueno, Ciro vimos que es el que hace el decreto en su primer año de reinado. Darío lo reitera, pero ¿por qué dice aquí y de Artajerjes, y aquí todavía Artajerjes ni entraba en la escena? Bueno, se menciona a Tajerjes porque él fue el que decretó la construcción de los muros de la ciudad para que quedara completa la historia o quedara completa el libro de Esdras, se menciona a Artajerjes. Sí, mira, Claro que va a ser. realmente menciona, hay 4 reyes en todo esto. Es Ciro el primero, luego Darío, Sí. y luego se brinca a Artajerjes, pero se brincó a Jerjes o a Suero, que es el que se casó con Esther. Pero yo estaba leyendo que realmente Artajerjes, él no contribuyó nada en la construcción del No. templo, sino en el mantenimiento del templo. O sea que por eso lo menciona aquí, es mencionado aquí, porque realmente Ciro y Darío fueron los que tuvieron que ver con la construcción, pero ya cuando entra Artajerjes, el Sí. templo ya estaba construido, pero él contribuyó en el mantenimiento
del templo, de la obra y del además templo. cuando veamos Nehemías vamos a ver que él fue el que da el permiso a Nehemías, y también Nehemías nada más pidió permiso para ir a construir los muros, y a Artajerjes le dice, llévate madera, y le da cartas para que lo que necesiten se lo den también, ¿no? Vean cómo nuevamente Dios está aquí obrando. Bueno, aquí nos menciona entonces, por mandato de Ciro de Darío y de Jerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Ok, perfecto. 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Es como no lo iban a hacer con gozo, ¿verdad? Finalmente, el propósito por el que habían regresado, a pesar de que les tomó como 20 años terminarlo, finalmente se había conseguido, ¿sí? Entonces, hacen la dedicación de esta casa de Dios con gozo. 17. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios, fíjense, 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. ¿Qué les parece? Esa fiesta de dedicación, digamos, es la fiesta inaugural, ¿sí? La cantidad de animales que mataron, ¿qué piensan? ¿Fue muchos animales, poquitos? ¿Cómo ven? En comparación con la dedicación del templo que hizo Salomón, pues es muy pobre prácticamente, pero ahí Total, se manifestó la pobreza del pueblo de Israel. exactamente. O Fueron sea, mira, si nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, decimos, ay, pues son un montón de animales. Aquí cuando mucho matan un chivo para hacer barbacoa y alcanza para todos, ¿sí? Pero cuando vemos aquí, fíjate, no, échale cuenta, 100 becerros más 200 carneros, ya llevamos 300, más 400 corderos, ya llevamos 700, y luego 12 machos, 712 animales. Entonces, wow, son un montón de animales. Pero como esto, Armandito, comparado con los animales que ofreció Salomón cuando Salomón hizo la dedicación del templo que él construyó, vemos en las páginas de la Biblia que Salomón sacrificó 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Simplemente entre esos dos animales son 142,000 animales comparados contra 712. Hay una gran diferencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, desde la perspectiva que lo veamos, pues fue mucho animal, o desde la otra perspectiva, fue una fiesta muy austera, ¿no? Pero finalmente se hizo, finalmente eso es lo que cuenta. Ya no importa tanto el número de animales. Dios estaba con ellos y no importa si era en la prosperidad en los tiempos de Salomón o en los tiempos de austeridad como estaban ahora. Dios estaba con ellos, era lo importante, ¿no? Lo Y que sí es importante mencionar, perdón, lo que sí es importante mencionar aquí es que los 12 machos cabríos que sacrificaron en expiación, tomando en cuenta las 12 tribus de Israel, aunque nada más solamente habían regresado Benjamín y dos Judá, tribus de Judá, sí, pero lo hicieron para unir, sentir la unión del pueblo de Israel. claro, sí es muy importante ese detalle. No nada más pensaron en ellos, sino pensaron en las otras 10 tribus que ya andaban todas mezcladas, pero en fin, a los ojos de Dios todavía existían esas tribus. Bueno, entonces 18, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. O sea que vemos aquí, no solamente ya estaba el templo, la construcción, el inmueble, estaba ya listo todo el servicio de adoración, ya estaban listos los sacerdotes, todos los levitas, o sea, ya estaba la mesa puesta para, y dice en el 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua. Imagínense, la fiesta más importante para los judíos después de cuántos años sin celebrarla. Celebran la Pascua. ¿Recuerdan cuál era esta fiesta de la Pascua? ¿Qué, qué, qué significaba la Pascua para un judío? ¿O qué significa hasta el día de hoy para un judío la Pascua? Ahora que conteste Brendis, le toca a Brendis. Ay, hermanita, está bien, tú participa. No, yo nada más, me acuerdo mucho de cuando vimos Éxodo, que decía que era pasar de largo, el ángel de la muerte no iba a tocar a aquellos que tenían
cincel de sangre, bueno, que habían puesto con el cincel de sangre en sus puertas, habían marcado en los la que sangre en sus puertas habían marcado sangre del cordero que habían sacrificado, ¿no? Para la Pascua. pero Ese es- me pareció escuchar que dijiste en los cinceles. No, no, eran como un tipo algodón, ¿no? No, los dinteles, los dinteles. Ándale, Sí, eso. Los dinteles, haz de cuenta que son los dos castillos que van al lado de la puerta y el Ya. travesaño. Entonces, haz de cuenta, los dinteles son los dos palos, las dos Sí, ajá. vigas, Y el arco y de el Jehová. travesaño era el que los unía. Entonces, con Ándale. lo que embarraban la sangre era el hisopo, que era un manojo ahí El de hisopo. hierbas que embarraban la sangre. Bueno, adelante, Brendis. Y luego, No, sí, que pasaba el ángel de la muerte a los que tuvieran esta marca, porque ya habían hecho el sacrificio de la Pascua, habían sacrificado un cordero sin mancha, como se los había mandado Jehová, para que no los tocara a ellos, solamente iba a matar a los primogénitos que no tuvieran estas marcas y a los primogénitos de los egipcios, ¿no? Sobre todo al hijo del faraón. Faraón. y aún a los primogénitos de los animales. Ajá, todos los primogénitos. En este caso, los primogénitos de los animales, pero de los De los egipcios. egipcios, exactamente. Ujú. Oye, Brendis, ¿y qué se proponía hacer Dios esa noche? Sacarlos de ahí de la esclavitud, esa era la promesa que Dios les hizo a ellos, que los iba a Exactamente. sacar de esa esclavitud, de ese cautiverio y los iba a llevar a la tierra prometida. Muy bien. Y después, para que no se les fuera a olvidar, porque somos muy dados a olvidar los favores de Dios, ¿qué les ordenó Dios para que no se les olvidara nunca Que eso? tenían que celebrar esta fiesta de la Pascua todos los Exactamente. años, para que no se les olvidara qué Es- había hecho Jehová por ellos, sacarlos de Egipto, Exacto. Cómo Dios los liberó de la esclavitud, ¿verdad? de la esclavitud. Así es. Y Entonces, mm, ahora me gustaría, si tienes tiempo, de que nos explicaras qué significa para nosotros la Pascua. Ahora, en la actualidad, los cristianos. bueno, ahora en el Nuevo Testamento nuestra Pascua es Jesucristo. Es Y Jesucristo. la Pascua ya se celebró, ¿sí? Nosotros no celebramos la Pascua, lo que nosotros celebramos es la Cena del Señor. ¿Qué relación hay entre la Pascua y la Cena del Señor? Que Jesús instituyó la Cena del Señor justamente cuando estaban celebrando la Pascua para de alguna manera asociar lo que significaba para los judíos, cómo Dios los liberó, ¿sí? De la esclavitud por medio de la muerte de un cordero, por medio de confiar en lo que Dios había hecho de embarrar la sangre. De la misma manera, ahora el sacrificio, el cordero que iba a ser sacrificado, iba a ser Jesucristo. Y como la fe en su sangre, la fe en su sacrificio, nos libera a nosotros también del pecado. Entonces, el propósito es el mismo, recordar, es un memorial. ¿Sí? Así como el judío celebraba la Pascua para recordar cómo Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, nosotros los cristianos celebramos la Cena del Señor para recordar cómo Jesús nos liberó a nosotros de la esclavitud del pecado. Y la relación es que eh, Cristo instituyó la cena, la ordenanza de la cena, justamente en el día de la Pascua, como para asociar que Él ahora era ese cordero. Como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de una vez y por todas. Y eso es lo que recordamos en la Pascua, en la Cena del Señor. Y En la además Cena del Señor. que Cristo regresa nuevamente, porque dice, esto lo tienen que hacer en memoria de mí hasta que yo vuelva. Así que la iglesia tiene que estar recordando lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Hasta que el Señor regrese. No sé si, Oye, Japón. sí, No, Brenda. sí, excelente, muchas gracias. Pero digo, uno lo sabe y quizás no lo sabe expresar, ¿no? Pero a mí lo que me llama mucho la atención es cómo el mundo celebra la Pascua a través de un conejo y todas esas cosas, cómo esa ignorancia no saben qué es la Pascua en realidad, ¿no? Entonces, cómo es importante siempre recordarlo, porque somos, como dices, somos olvidadizos, ¿no? Así es. Entonces, como dices, es importante saberlo y bueno, pues ahorita que lo explicaste, pues espero que le llegue también a muchas personas para que escuchen realmente qué significa la Pascua. Claro, la Pascua es una fiesta judía.
Para ellos es la fiesta más importante, que se continúa con los panes sin levadura. ¿Se acuerdan Sin que se levadura. celebraba la Pascua y luego una semana más de la fiesta de los panes sin levadura? ¿Qué significaban los panes sin levaduras? En la Biblia, la levadura es como un símbolo del pecado. Entonces ellos hacían el sacrificio del cordero y luego tenían que observar los 7 días de panes sin levadura, que era como de limpieza, de pureza. Aquí nuevamente, Cristo es el sacrificio y la vida cristiana es de cuenta que son los panes sin levadura, de estar viviendo en santidad, ¿sí? Alejándonos del pecado. O sea, la similitud, la comparación que hay entre la Pascua y los panes sin levadura, que era el sacrificio del cordero, y luego observar vidas limpias, ¿sí? Sin levadura. Entonces, Cristo es nuestra Pascua, es el sacrificio, y nuestra vida cristiana son la vida sin pecado, la que debemos de ir llevando, ¿no? Día con día. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, Bueno, muchas gracias. ¿dónde me quedé? Ya me perdí. En el 19, En el 19. 16, No, el 16 ya lo leímos. Sí sigue el 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, que era cuando Dios lo había establecido, ¿no? El día 14 del mes de Nisan, si no mal recuerdo. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismo. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo, pues es lógico que para ellos era realmente algo digno de regocijo esta fiesta. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días. O sea, celebraron la Pascua y luego los 7 días que continuaban de los panes sin levadura, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. O sea, ellos celebran con gozo, pero fíjense aquí algo interesante, ¿sí? Estaban celebrando con gozo la Pascua porque además estaban reconociendo, ¿sí? Que realmente, como dice aquí, Jehová los había alegrado. Ellos veían todo esto que había sucedido, de que la oposición los quiso parar, ¿sí? Y les salió el tiro por la culata porque no solamente, ellos ya no tenían ni fuerzas, ni ánimo, ni recursos para construir eso, ¿sí? Ahora aquí se pregunta uno, fíjense, cómo aquí aplica lo de que Romanos 8:28. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Fíjense, los enemigos, los que querían parar la obra, esa era su intención, parar la obra. Si ellos no hubieran intervenido, que dijeran, pues hay que la hagan como puedan, si quieren, etcétera, que la hagan, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado con la obra de Dios? Acuérdense, ellos están ya desanimados, no tienen dinero, están extenuados, desanimados, ¿sí? Y vamos a suponer que este fulano Tadnai, el otro, ¿cómo se llamaba? Tadnai Bosnai. o Setar Bosnai, que ni se hubieran metido para nada. ¿Qué hubiera pasado? A ver, ¿hubieran terminado el templo? Se hubiera retrasado más el templo, Pues o no se hubiera terminado. difícilmente hubieran continuado la obra porque ni ánimo tenían, ni dinero tenían, no había recursos para nada, ¿sí? Ellos queriendo parar la obra, lo poco que llevaban, queriendo parar, le mandan a decir a Darío, oye Darío, que estos dicen que Ciro les dio permiso, que no sé qué, ¿podría checar eso? Y Darío les dice, no, pues sí, Darío lo dijo y aquí se cumple lo que se dice, así que fíjate, ellos queriendo hacer el mal, cómo Dios lo revierte y lo utiliza para bien, ¿sí? Si ellos no se hubieran metido, seguramente eso se queda así a medias, como en la construcción del Tren Toluca, México, así, se hubiera quedado a medias, ¿sí? Pero cómo Dios aquí utiliza esto, y entonces cuando ellos ven que los quieren parar la obra, pues les salió el tiro por la culata porque recibieron recursos, ayuda, y eso les dio energía a ellos. Por eso dice aquí, dice, Dios los había alegrado y les había vuelto el corazón de la para fortalecer sus manos. O sea, cuando ellos ven todas estas bondades que están recibiendo de Dios a través de Darío,
pues cualquiera se anima y dicen, ahora sí, a echarle ganas. Dios está con nosotros verdaderamente, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo a veces uno puede estar pasando situaciones difíciles, todo, pero cómo Dios puede voltear la tortilla y hacer que todo resulte para bien, ¿no? ¿Sí? Y así es como termina. Ahora dice aquí el corazón del rey de Asiria. Era el corazón, perdón, aquí era el rey de Asiria. Darío era el rey de Asiria. No, no, no. ¿De dónde era el rey Asiria, de Darío? De Medio Persia. Era el, Medio era Persia el lo... imperio. Darío era Medo, pero era el rey del imperio Medo Persa, pero aquí dice de Asiria. La razón es porque Asiria fue absorbida por el imperio Medo Persa. Fíjense que Asiria llegó a ser una potencia, fue la que conquistó al reino del norte. Después Babilonia, sí, los conquista a ellos y después Asiria, después Medo Persa conquista Babilonia, pero queda adherido también Asiria, por eso dice aquí, podríamos quedó. hacerlo así, rey de Persia, pero que Asiria estaba absorbido por Persia. ¿Sí me explico? O sea, no hay error realmente, ni es para rebuscarle y tanto que tiene error. Sí, sí, incluso como los judíos, ¿no? Es como una provincia, podría ser, Pues sí, porque exactamente. sí, sí, exactamente estaban bajo el dominio de los medo-persas. Sí, porque Entonces, la antigua Siria ya estaba bajo el control de Medo-Persia, ¿sí? exacto. Entonces no hay error, dice. Y me gusta, dice, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. O sea, pues cualquiera se anima, ¿no? Cuando ves tú la mano de Dios obrando, sacas fuerzas de flaqueza y dices, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estaba leyendo que después de que sucede esto, terminaron la obra en creo 4 o 5 años terminaron la obra. Después, en total les llevó como 20 años desde que se puso la primer piedra como cimiento hasta que la terminaron, 20 años. Pero vean cuántos años estuvo ya detenido porque ya nadie tenía ánimos, ¿sí? Ni recursos ni nada. Y como una vez que llega la lana, los recursos, todo el mundo se anima a echarle ganas y en 4 años, lo que no habían hecho en 15 años antes, lo hicieron ya en 4 o 5 años. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, así que, pues ahora sí que comentarios, algo que quieran agregar, que ya saben que muchas veces me pasa algo, pero pues creo que no estaba tan complicado el capítulo, ¿no? O a ver, les escucho pues, corrijan ya pues mis herejías o agréguenle algo. No, pues estuvo cortito relativamente porque fue un capítulo pues un poco más largo, más que al menos el 5, ¿no? Fue de Ajá, 17, este ya tuvo 22, pero a lo que voy es que estuvo también explicado que no se nos hizo tan tenso, tan tedioso, pues, ¿no? Estuvo muy bien resumido y explicado, pero pues como siempre lo hemos dicho, aquí la mano de Dios es la voluntad de Dios es la que, su misericordia es la que gobierna, es la que manda, y vemos que aquí para los judíos pues fue un aliento, ¿no? El hecho de que Ageo y Zacarías les dijeran que se animaran, que fueran valientes y trabajaran, porque Dios estaba con ellos, claro, pues fue un aliento muy importante para los judíos. claro. Y bueno, pues vemos que el rey dijo, no, pues aquí se hizo un decreto, hay que cumplirlo. Y bueno, los gobernantes, aquí el comentario de John MacArthur dice, no solo los funcionarios no podían estorbar la edificación, sino que tenían que ayudar a financiarlo, dando a los judíos una parte de la recaudación de los impuestos recogidos para el rey de Persia. Los judíos podían recurrir a la tesorería provincial. Entonces, no solo no estorbaron, sino que les dieron todavía de esos impuestos que recibían, se los daban a los judíos para que pudieran terminar la obra de Dios, porque era una orden que ya Ciro había dado. O sea, no es que dijeran, ay, pues ya Ciro no está, pues ya no se hace nada, ¿no? Realmente la mano de Dios estaba aquí, se hizo conforme la voluntad de Dios, y y bueno, estas personas obedecieron, ¿no? La palabra de Dios, el decreto que Ciro había dado
porque bueno, también Isaías dice que Ciro era un siervo de Dios. Sí. Entonces, ya aquí era, se hacía o se hacía, no había de otra, ¿no? Ay. Entonces, Dios con nosotros o sin nosotros va a terminar la obra. Y bueno, pues a mí me llama mucho la atención que siempre, lo que pasa es que Dios usa al humano para cumplir sus propósitos, ¿no? Esa era una pregunta que yo me hacía. ¿Por qué siempre usa al humano para cumplir sus propósitos? Pues porque es un privilegio para el ser humano que Dios te use. Dios podía hacerlo sin nuestra ayuda, lo puede hacer. Puede incluso Y yo utilizar me imagino, ángeles. no sé, claro, ¿Mande, Brendis? exacto. Pero bueno, mi conclusión, lo que yo me imagino también es, de acuerdo a lo que se ha leído hasta ahorita, lo que hemos leído, estudiado, es porque pues Dios ama su creación. Dios nos creó para adorarle, para servirle, incluso en el cielo. Constantemente se le está adorando. Cuando nosotros estemos en el cielo, le vamos a adorar constantemente. Entonces, Él ama su creación, Él nos utiliza para cumplir sus propósitos, sus obras. Con nosotros o sin nosotros se va a cumplir. Entonces, bueno, pues aquí, pues a mí me gustó también mucho todos me gustan, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero la verdad es que sí, está muy bonito y sí nos deja mucho mensaje para nuestras vidas en la actualidad, ¿no? Sí, y vemos aquí claramente lo que es la soberanía de Dios. Nadie, ni el humano, ni Satanás, ni demonios, nadie puede cambiar un plan de Dios porque Dios es soberano y lo que Dios establece, eso se va a cumplir. Vemos siempre la obra de Dios que sufre ataques, intentos por desviar la obra de Dios, pero es como decir que o Satanás o el hombre tiene la capacidad de cambiarle los planes a Dios. No, siempre la voluntad de Dios se va a cumplir, ¿sí? Entonces, eso nos debe de alentar a nosotros, es una gran verdad de que nada escapa al control de Dios. Dios todo lo tiene contemplado y aún así no hay por qué temer. Dios está en control de todo. Te digo, puede uno estar pasando una situación adversa, sufrimiento, algo, pero ese versículo de Romanos 8:28 debe alentarnos. Pues para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Y otra Así cosa que es, mencionabas hermano. ahorita de que si yo les hiciera una pregunta, ¿por qué Dios decidió salvarnos? Por su Él pura fue el que gracia. por pura gracia, porque Ajá. nosotros no nos salvamos, Él nos No, salvó. no, no. Fuimos salvados por Él. Nosotros no, la voz es voz pasiva, nosotros recibimos la acción. Y creo que aquí en el libro de Efesios nos explica la razón, porque algo mencionaste tú, Brendy, si me recordaste este versículo de Efesios, pero ahorita se los digo, lo estoy buscando, ¿eh? No, pues nosotros no tenemos nada bueno, cuñadito. Nada, nada, nada. Nada, nada, todo es por gracia, porque el Señor, por su misericordia, volteó a vernos y nos ha escogido para su bien. Y como dice aquí su palabra, que todo lo que está en su palabra, tenemos que, pues digo, a veces no podemos cumplir al 100%, pero gozarnos en su palabra y ya no gozarnos en nuestros pecados, al contrario, hasta salir adelante. Y lo que dice el Señor, sus decretos se hacen porque se hacen. Y Claro, nosotros que creemos en el Señor, tenemos la conciencia y sabemos, porque hemos escudriñado la Biblia, que así es. Por más situación que nos pasen las situaciones, como dices tú en Romanos, todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos son para bien. Y amén. eso es bien importante tenerlo en mente porque a todos nos pasan cosas, Claro, a todos, situaciones difíciles y vienen las pruebas y todo. Entonces, el Señor así lo mandó y tenemos que aceptarlo para tener gozo en Él y aceptar su palabra porque pues Él es el único que puede hacer con nosotros lo que Él quiera, lo que le plazca, digo, en buen sentido de la palabra, ¿no? y sabemos que siempre su voluntad es buena y perfecta, así que, Amén. miren, les iba a leer esto de Efesios, capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo dice Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué razón? Dice, según el puro afecto de su voluntad, o sea, porque así le plació a Dios. ¿Para qué? Ahí está lo que les quería decir. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Finalmente Dios nos escogió, nos hizo aceptos, ¿esto para qué? Para alabanza de su gloria. Ese es el propósito por el que existimos, ¿sí? Para alabanza de su gloria, ¿sí? Para siempre con nuestra vida alabar la gracia de Dios, ¿sí? Glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Para eso existe la iglesia, para alabanza de su gloria, de su gracia. Y bueno, no sé si algo quieran más. Son las 10, nos lo echamos rápido. Como les dije, hoy fue un día muy pesado para mí. Me propuse que lo viéramos en 1 hora y bueno, creo que se cumplió el cometido. Pero si quieren agregar algo más, adelante, ¿eh? Ya hasta se me espantó el sueño. Todo está bien explicado aquí, es corto pero preciso. Digo, más bien todos los libros, todos los capítulos de Esdras son cortos pero son precisos. Sí, sí, así es. Tú, Brendis, o tú, Armandito, ¿algo más que quieran agregar? Si no, ya los dejo. Remátala, Armandito. Remata. Remata. Bueno, yo podría agregar en el versículo 11 y 12, Ajá. que nos dice que Dios hizo habitar allí a su nombre, que destruya todo el rey del pueblo, que pusiese su mano para cambiar o destruir la casa de Dios, que está en Jerusalén. Esta especie como de maldición que Dios se daría, se cumplió precisamente, digamos, en 3 ocasiones. Menciona aquí que la primera que fue con Antíoco Epífanes, que profanó el templo en el 168 antes de Cristo, murió loco 3 años después. Después hay otro comentario que dice que Herodes, quien ya en el Nuevo Testamento, quien añadió al templo para su propia gloria, murió comido por gusanos. Tuvo problemas con su familia, pero los gusanos se lo comieron por dentro. Y la última, en los romanos que destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo, pues también después perdieron su imperio. Sí. Y por último, hay otro comentario también en el 19 y el 21 que habla sobre los hijos de la cautividad. Cuando se celebró la Pascua, lo celebraron también con algunas personas que estaban ahí dentro de, ya, tú los habías mencionado, de los que se habían contaminado, los que se habían mezclado con otras naciones. Ajá. Dice que los israelitas que regresaron de la cautividad comieron la Pascua con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias. Habla de las gentes de la tierra, los que vivían ya ahí. Sí. Ese grupo pudo haber estado formado por gentiles que vivían en Judá, o con mayor probabilidad los judíos que habían quedado en la tierra y habiéndose contaminado con prácticas que iban en contra de la ley, se arrepintieron de sus pecados y así se apartaron de todo aquello. Muy interesante, Armandito. Sí, que bueno que complementaste con eso, de que ahí se cumplió esa maldición de cualquiera que, pues siempre el que intenta algo en contra de Dios, ¿no? Termina pagándola. Ahorita que mencionaste a Antíoco Epífanes, ¿se acuerdan que lo vimos también? Hablamos de él en Daniel, en el libro de Daniel, que Antíoco, los judíos le decían Antíoco Epímanes, porque era como un juego de palabras. Él se llamaba Antíoco Epífanes, pero Epímanes significaba el loco. Entonces, ¿sabes de cuenta que le decían Antíoco el loco? En lugar de decirle Epífanes, le decían Epímanes. Bueno, si ya no hay más, les comento una cosa. Soy portador de malas noticias. Ahí les va, mis queridos hermanos. Quiero nuevamente. Ustedes vieron que todos los de Morena están pidiendo permiso, están renunciando para lanzarse a la grande, ¿no? Está Sí. Claudia, Marcelo y
El otro, ¿Tú no también sé. vas a pedir permiso para lanzarte? También voy a renunciar para lanzarme a la grande. No, no, quería volver nuevamente. Miren, me vienen días de mucho trabajo, la verdad. Ustedes saben que me fascina estar aquí enseñando, compartiendo y todo. Me encanta, me fascina. Es un gozo para mí. Pero me vienen días, ya lo empecé a ver desde hoy. Fue una semana muy pesada para mí. Y entonces quería ver si volvemos, si me pueden dar permiso de darme de baja en el rol de enseñanza, porque también la predicación me absorbe mucho tiempo, la verdad, no es pretexto, es excusa. Me absorbe todo mi tiempo disponibles para preparar la predicación, cantos, todo lo que implica el culto, ¿no? Entonces, si que les siguen Brenda y Armandito ya nada más sin mí, digo, salvo que si Uriel quiere entrarle como una vez, te dijo que si quieres entrarle, o incluso Patty, que pues también sé que tiene una agenda muy ocupada, porque ya nomás somos nosotros, entonces, pero si nadie le entra al toro, pues si no hay problema en que continúes Brendis el próximo semana, luego Armandito, y así se siguen, salvo que alguien le quiera entrar, también, pues son bienvenidos, ¿no? Aquí, Oye, yo no le he querido entrar, Lule, porque mira, ha habido de trabajo, he llegado a las 7, sí, 8, 9 de la noche, Lule. sí, yo lo entiendo, Uriel, o sea, Pero una cosa, le digo yo, hasta parece que está ahí Satanás diciendo, órale, toma mucho trabajo para que no puedas tú, en serio, es que luego me llega a pensar, pero mucho trabajo, Lule, y vengo cansadísimo ahorita por gracias a Dios, mira, ayer y luego voy por Dani a las 11 de la noche, Lule, no, yo me lo duermo entiendo, 11:30, 12 y a las 5 me paro. yo lo entiendo, Uriel, Entonces, y no queremos ponerte pero más presiones de las que ya tienes. Esta fue Pero idea de estoy Brenda. llorando, Lule, estoy llorando y No, vas a ver que en cualquier momento les doy la sí. sorpresa, pero sí, Yo sí lo han que dado quiero bien ocupado. Oye, pero sí, todo esto aquí va de Morena y ellos, ¿qué qué? del candidatos de los de Morena, dijiste, ¿no? Bueno, pero Que están renunciando a sus cargos para Ah, lanzarse a la grande. Entonces, no había igual que ellos, entendido, perdón. estoy renunciando a mi cargo para lanzarme a la grande, ¿no? Pero estaba vacilando. I was kidding. Oye, pero bueno, lo que no quiero que piensen es que tenemos monopolizado la enseñanza. No, aquí está abierta a cualquiera, pero no queremos tampoco poner Sí, presiones porque yo sé también, que es estar bajo presión, ¿no? Pero si no, mientras Armandito y Brendis, pues lo están haciendo bien, así que estamos en buenas manos. ellos están gozosos, yo los veo muy contentos de estar dando los estudios y cuando no puede uno, ya ves que entra el otro de Sí, emergente y todo, hacen sí. buen equipo, gracias a Dios, los felicito a los dos, No, pues, los amo. si no sabes, ya me quieren dar hasta cuartelazo a mí. No, 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 para nada, no. Ya Armandito va para pastor, dice que me va a dar golpe de estado. No, pues sí, no, como Bueno, que todo entonces sí para la queda, gloria de Dios. entonces quedamos así, Brendis y Armandito, continúan ustedes, uno y uno, mientras, porque ya me Sí, vienen los días de regreso a clases y todo, y es verdadera locura, ¿no? Entonces, sí. pero como Sí. dice la canción, pero un día volveré. A ver si para el libro de Nehemías ya puedo estar de regreso, pero ¿sale? Oye, No te oye, preocupes, claro que sí, por mi parte, pues quedamos así. Creo que le toca el siguiente a Armandito, pero si No, te no tocaría podemos a ti, hacer Brendis, ¿no? asistencia, Ah, no, sí le toca a Armandito, creo, ¿verdad, yo lo Armandito? hago. Sí, como ustedes me indiquen. Armandito, ¿te toca a ti el próximo, el 7? sí, me toca a mí el 7. Ok, entonces ya 7, Armandito, 8, Brendis, y así ya Es van. que cambiamos porque me hizo Sí, sí, favor sí. de, ¿te acuerdas de dar Sí, 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 estudio? que Pero digo, cambiaron. si no puede pues yo lo estudio. Sí, yo Entonces, dentro de 15 días, sí puedo Ok, llevarlo. entonces está Claro. es Armandito. cuestión de que se pongan de acuerdo, Brendita y Armando, ¿verdad? Para cualquier situación, que se estén en comunicación, Sí, para claro. que se pongan de Sí, acuerdo. Por Ok, si no puede claro, uno, pues ya entra el otro. claro. el chiste Sí, es que hay claro que sí. estudio. Sí. Sí, y el chiste es también que, pues, que también, pues todos sigamos con la disposición de seguir en el estudio, ¿verdad? No vaya a ser que haya desertores. No, 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 no. No, no, no. Este estudio realmente a mí ha sido de gran bendición, de verdad. Desde que Para empezamos todos. desde Génesis, de verdad, me fascina, como dices tú, Brendis, me fascina, sí. Me ha fascinado este estudio. Estoy yo mismo aprendiendo de todo esto, ¿no? O sea, no solamente mi labor es enseñar, sino también estoy recibiendo también.
de parte de ustedes. Así quedamos, chicos. Ok. Ok, pues, ¿quién vas a poner a orar, Urielon? A mi hermana Patti la voy a poner a mi Hermana hermana Pati. esposa querida, mujer mía. Eso es todo. Adelante, Sí, Pati. Sí, sí. Por favor, este, antes de empezar, por favor, podrían Dime. poner en instrucciones a la señora Gloria Aquino. Lo que pasa, bueno, es mi suegra, se cayó, se abrió Ajá. la puerta, ya la suturaron, pero ahorita está en recuperación. Nada más pedirla por ella, por su recuperación, por su sanación espiritual Sí, también, por favor. claro Gracias, que sí, hermanito. muchas gracias. Sí, sí, sí. Pues vamos a orar y también a dar gracias. Señor y Padre bendito, Señor, a ti que eres dueño, Señor, de todo lo que vemos y de lo que no vemos, Señor, que eres el único y poderoso, Señor, el omnipotente, Señor, el omnisciente de este universo, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, como siempre, Señor, porque pues al ser misericordioso con nosotros, Señor, tenemos el privilegio de poder recurrir a ti, Señor, de poder tener el deseo de aprender tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, infinitamente el tiempo que has dado el día de hoy, Señor, para que pues seamos edificados unos a otros, Señor. Agradecemos, Señor, por la vida de las personas que le exponen y pedimos, Señor, por este nuevo periodo, Señor, de enseñanza, para que tú continúes, Señor, guiando a los que enseñan, Señor, y guiando también a los que escuchamos, Señor, y que aprendemos, Señor. Pedimos por una noche de descanso y especialmente, Señor, por la señora Gloria Aquino, que es la suegra de Armandito, Señor, te pedimos por una recuperación, Señor, que no tenga pues una herida más seria, Señor, sino que sea lo que aparentemente se ve, Señor. Pedimos por su restablecimiento, por su salvación y por toda la familia de Armandito, Señor. Que tengas misericordia de ellos, Señor, y que sigas utilizándolo a él para que dé testimonio, Señor, de tu obra, Señor, en él y de cada uno de los que estamos reunidos, Señor. Agradecemos, Señor, tus bondades, Señor, tu misericordia, tu cuidado, Señor, tu provisión, Señor, que muestra, Señor, en cada momento, Señor, tu fidelidad, Señor, que aún en las adversidades, Señor, estás con nosotros, Señor, y podemos sentir pues tu aliento, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor, que a través de él podemos ser privilegiados, Señor, con tu protección y tu cuidado, Señor. Pedimos también por esta etapa de trabajo, Señor, en la papelería, Señor, que prosperes pues el negocio, Señor, y también que les des fuerza, Señor, a los empleados de VIP, Señor, que están ahí también trabajando, Señor. Cuídalos, protégelos, Señor, y dales también la fortaleza y sabiduría para desempeñarse sabiamente. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Pues muchísimas gracias. Aprecio su presencia aquí y pues vámonos a descansar, ¿ok? gracias. Muy bien, Dios nos Saludos bendiga. a tu ¿Perdón? mami, perdón, saludos a Doña Chuy, que dice Ay, sí, mejor, y Brenda. a Dani también un beso. Ay, muchas gracias, Brandy. Sí, gracias a Dios ya la dieron de alta hoy al mediodía. Yo creo que estaban esperando nada más los donadores para poder dejarla salir, pero mira, Dios de veras que ha sido fiel. Le doy gracias a Dios porque ya pudo salir y está reaccionando bien al bueno, a la transfusión y pues ya nada más estamos en espera de unas vacunas y pues Dios proveerá, pero yo le doy gracias a Dios por eso, porque ya está mi mamá de regreso. Muchas gracias por sus oraciones. Gracias a Dios. Qué bueno, Pati. Gracias a Dios. Nos da gusto, Pati, escuchar eso y Y, y pues Dios le está dando otra oportunidad a tu mami. sí, Puedes explicarle que esa sangre, cómo le ayudó esa transfusión de sangre y de ahí puedes agarrarte para hablarle de la sangre de Cristo, que es la que realmente sí, necesitamos todos, ¿no? fíjate, es Entonces, una buena idea. sí, con el pretexto de la sangre, la transfusión, cómo te ayudó, pero hay una sangre aún más valiosa que nos libra de la condena. En fin, Dios te guiará, Pati. Sí, 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 que Dios me siga guiando, pero nuevamente veo cómo pues Dios prepara a mi mamá Claro. en ese sentido, ¿no? Que está más dispuesta a escuchar y brevemente Urielito fue a Ciudad Universitaria a recibir su carta de aceptación a la maestría Ah, qué y bien.
y pues estábamos muy contentos y ya llegó Urielito, le entregó la carta ahí para subirle el ánimo a mi mamá, ella la leyó y todo. Y y dice mi mamá, ay, dice, cierro los ojos y parece que lo veo todavía peleando en la secundaria. Le digo, increíble, le digo que cómo Dios ha cambiado su vida. Y Urielito le dice, sí, Chuy, solamente Dios pudo hacer esto en mí. Y Claro. le doy gracias a Dios porque, bueno, él le da testimonio y pues pone palabras también en él para que vea a mi mamá cómo Dios transforma la vida de las personas, ¿no? Claro, Y bueno, pues estamos muy contentos también, agradecemos también por esa oportunidad que le dan que bueno, que Dios pone también, Uriel ha estado orando y bueno, ha estado sobresaliendo en su área y le doy gracias a Dios porque pone en él el deseo de ser mejor, en también honrándolo a él. claro, gloria a Dios. Qué bueno. Pues nos vemos entonces, si no hay otra cosa, nos vemos próximo viernes aquí, ¿sale? Con Esdras 7 con Brendis, digo con Armandito, ¿sale? Sí, Muchas muy bien. gracias. Saludos allá a Buenas las noches, niñas, a Tenga todos, buenas Brendis. noches. Bye, Gracias, Pati. Igualmente besitos. Bye bye. Gracias, bye. bye, bye. Bye, bye.